Bienvenidos todos a De Ignorancia Sí que Sé, vuestro podcast sobre educación de las ciencias. Hoy os traemos un tema bien interesante, un poco relacionado metodológicamente a lo que hicimos el otro día. Si os acordáis, en el programa anterior hicimos esta especie de experimento de contaros un artículo sin saber muy bien cuánto nos iba a costar y nos terminó costando lo que nos cuestan todos los programas, lo cual me parece muy bien porque quiere decir que somos internamente consistentes. Bueno, pues hoy vamos a traer otro artículo también, pero esta vez muy diferente. Así como aquel era muy aplicado a la didáctica y a la metodología, este en realidad es un artículo sobre psicología y cómo la psicología y las cosas que pasan dentro de la cabeza de los estudiantes afectan también a su performance en las aulas y a muchas otras cosas. Pero antes de hablar de este artículo, vamos, como siempre, a presentar a los ignorantenautas que nos acompañan en esta travesía, que como siempre son Víctor Marco, físico, profesor de matemáticas en el IES El Grado de Valencia. Muy buenas, Víctor. Muy buenas, Alberto. Y esta vez prometo intentar no dispersarme, aunque a mí el estrés me dispersa. No, si dispersarse está perfectamente bien. Simplemente para eso están los conductores de los programas, para poner puertas al campo en este sentido. Será tu responsabilidad. Y como siempre tenemos también a Javier Vargas, que también es físico y profesor de Física y Química en el IES Playa de San Juan de Alicante. Hola Javi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí sí que es cierto que en este programa igual es un poco más complicado dispersarse porque el artículo es sustancialmente más extenso que el otro que comentamos, entonces nos puede pasar más factura. No, fácil dispersarse es lo mismo, simplemente que el capítulo puede durar 3 horas si nos dispersamos demasiado y queremos comer en algún momento. Sí. Entonces, si queréis, presento ya el artículo. He hecho yo gran parte de la lectura, así que creo que voy a hablar bastante en el episodio de hoy. Este es un artículo que yo vi por mis cosas de divulgador científico, que por cierto se me ha olvidado, como siempre, presentarme ahí mismo, pero bueno, pues lo voy a hacer, venga. Soy Alberto Aparici, divulgador científico en varias secciones en Onda Cero y también en muchos otros sitios, como en Coffee Break, Señal y Ruido, en este podcast, en Mochila al Pasado. Y voy a recordar, como siempre, que nos pueden escribir a deignoranciapodcast@gmail.com y que, por favor, nos dejen comentarios en iVoox, en Spotify o en donde sea que nos escuchen para que pues, la gente también pueda discutir las cosas que hemos hablado en este episodio. Como el tema de este episodio va a ser como muy amplio, yo creo que puede dar para que mucha gente nos cuente su experiencia, incluso la experiencia de sus hijos o algo por el estilo. Y ya que estamos con la chaqueta del spam puesta, también si podéis ir a vuestras aplicacioncitas, estas que están tan cerca de vuestro corazón, y ponernos 5 estrellitas en la clasificación del podcast, eso siempre ayuda a que Spotify y toda esta gente sepa que existimos y que se lo enseñe a otras personas. Así que dejamos aquí el Inception para que nuestros oyentes nos pongan una buena nota en las aplicaciones. Si les gusta, si os parece que lo que hacemos es insoportable, pues ponednos mala nota, pero por favor dejadnos de escuchar, porque escuchar cosas que nos gustan no es buena idea en general. Bueno, vamos con el artículo ya de una vez. Este es un artículo que yo encontré porque yo suelo mirar las revistas Nature y Science de tanto en tanto por mi quehacer como científico y no es habitual que aparezca un artículo. Yo creo que es un artículo de psicología, pero con mucha aplicación en didáctica. De hecho, la gente que hace el artículo es un poco del mundo de la psicología en didáctica, ¿vale? Y no es habitual este tipo de tema en Nature y Science, ¿vale? Como todas las revistas del mundo, a pesar de que se hable de que Nature y Science son revistas generalistas, hay temas que prefieren a otros. Y este sería otro debate de por qué Nature y Science prefieren estas cosas. En Coffee Break lo hemos hablado muchas veces. Pero este es un artículo, digamos, suficientemente gordo en el mundo de la psicología y la enseñanza como para aparecer en la revista Nature. Y a mí, efectivamente, me parece que es un artículo bien interesante, más allá de que, como siempre, la ciencia es ciencia. Estos autores nos van a presentar una serie de resultados que, la verdad, parecen muy prometedores, pero es posible que esto en el futuro se matice o incluso se refute. No sería el primer artículo de Nature que se ha descubierto que lo que decía pues no estaba bien al final. Pero, vamos, a priori tenemos que creer que esta gente ha hecho bien su trabajo. Como siempre, vais a tener el enlace al artículo en la descripción del programa, así que si queréis leerlo antes de escuchar nuestros comentarios o después o lo que queráis, pues lo tenéis ahí. Además, este es un artículo de acceso libre, o sea que cualquiera se puede bajar el PDF o leerlo en la web de Nature. Tiene su lenguaje técnico y sus cosas, pero por lo demás es de acceso libre.
El artículo se llama A Synergistic Mindset Intervention Protects Adolescents from Stress. O sea, en castellano, una intervención de estados mentales sinergística protege a los adolescentes del estrés. Como siempre, tenemos aquí palabras que no se entienden de buenas a primeras, como suele ocurrir en los artículos científicos. Ahora explicaremos lo que significan todas estas cosas. Por ejemplo, adolescente. Sí, adolescente, efectivamente, nadie sabe muy bien lo que es. Sin duda, la palabra más problemática del título de este artículo. Sí. Bueno, este es un artículo hecho por científicos estadounidenses. Son casi todos de la Universidad de Texas en Austin. Hay alguno de alguna otra universidad. El primer autor es David Yeager, que tiene un apellido como el protagonista de un anime muy famoso. Y el último autor es Jeremy Jameson, que entiendo que es como el senior, ¿no? El primero suele ser el que ha hecho el curro. De hecho, hay dos que son corresponding authors, que son David Yeager y Christopher Bryan. Y luego está el último, que también es corresponding author, por lo tanto, gente a la que se le puede escribir un mail para torturarle sobre esto. Así que entiendo que el último, Jeremy Jameson, es como el senior y los otros dos son los que han hecho casi todo el curro, ¿no? Entonces, bueno, este artículo, ya os digo, está publicado en Nature, es del año 22, no es un artículo novedoso, pero lo tenía yo guardado desde entonces y me parece bien interesante. Este es un artículo que básicamente lo que hace es diseñar una especie como de, bueno, es lo que ellos llaman intervención, ¿vale? Que ahora explicaremos lo que es, pero básicamente es como una especie de test que tú tomas por internet. No es un test, contiene información, contiene alguna pequeña actividad, es una cosa que cuesta 30 minutitos de hacer, que ahora explicaremos en qué consiste, y que su objetivo es dar herramientas a los adolescentes para que manejen mejor el estrés asociado a la enseñanza. No el estrés de me han matado a un familiar o este tipo de cosas. No, el estrés asociado a la enseñanza y ya está. Entonces, esto que ellos llaman intervención es básicamente una cosa muy fácil de hacer, que cualquier persona que tenga acceso a Internet podría hacerlo, porque lo que ellos tienen en mente es que esta intervención, si se convirtiese eventualmente en algo que está demostrado que tiene mucho éxito y que funciona muy bien, se pudiera hacer a gran escala, ¿vale? Porque, como siempre, claro, que un adolescente hable con una persona en la que confía para hablar de sus problemas de estrés es siempre lo que mejor va a funcionar. Pero como eso es difícil de escalar a grandes escalas, pues hacer este tipo de cosas que se pueden hacer por internet es útil, ¿no? Entonces, vamos a poner un poco en contexto de qué va todo esto, ¿no? El artículo habla fundamentalmente del estrés que produce en los estudiantes las actividades académicas, ¿vale? Que producen cierta cantidad de estrés, pues porque te has de enfrentar a problemas que no sabes resolver, o porque tienes exámenes, o porque tienes profesores que te caen mal, o que tú les caes mal a ellos, ¿vale? Entonces, el objetivo es diseñar un método que ayude a los estudiantes a ver este estrés como algo que no es necesariamente negativo, ¿vale? Sino como algo que te puede ayudar a conseguir tus objetivos y como que aprendas a convivir con este estrés. Porque lo que ellos observan es que el esfuerzo que genera la actividad académica produce estrés a la gente. Tú cuando te tienes que esforzar estás tenso, ¿vale? Y eso hace que muchos estudiantes reaccionen negativamente y tengan un peor desempeño en las aulas del que podrían tener. De hecho, esto es un hecho experimental más bien observacional, ¿no? Un hecho observacional bien establecido, que es que muchos estudiantes, ante esta tensión que genera la enseñanza, responden con rechazo, ¿no? Ellos dicen, bueno, esto es algo negativo, esto me está haciendo sentir mal, y lo lógico, lo racional, es alejarte de él, es hacerlo desaparecer, ¿no? Entonces, hay diversas estrategias que la gente utiliza a nivel psicológico para alejarte del estrés. Estrategia número 1 es yo lo evito. Me centro en otras cosas, ¿vale? No pienso especialmente en ello y me centro en otras cosas. Hay otra estrategia que es rendirse. O sea, que es pensar en ello y decir, no, es que yo no valgo para esto. Es que esto no es lo mío y no lo va a ser nunca, ¿no? Entonces, ambas estrategias son muy problemáticas y generan problemas después. No estamos aquí para dar una clase de psicología y además ni siquiera seríamos capaces de dar una clase de psicología, pero ambas estrategias son como muy malas. Entonces,
quiero empezar, después de esta pequeña introducción sobre el estrés y su efecto en la cabeza de los humanos, quiero preguntaros, Javi y Víctor, si habéis visto este tipo de actitudes, ¿no? O sea, bueno, supongo que estáis muy acostumbrados a ver estudiantes con cierto nivel de estrés por los estudios y cómo veis que reaccionan, ¿no? Quiero un poco vuestro input experimental para que esto no sea simplemente una declamación teórica. ¿En estudiantes? Sí. Sí. ¿En docentes? Sí. También. En cualquier persona. Y eso genera más Sí. estrés a los estudiantes. No, pero sobre todo mi pregunta es si veis este tipo de reacciones en concreto o si veis otras cosas mucho más variadas. Reacciones evitativas, de rendición. Yo la rendición la he visto muchas veces porque he dado clases particulares y mucha gente a las clases particulares te llega rendida en plan de no, es que mira, soy tonto y por lo tanto no sé cuántos. Sí, pero la evitación también es una posible estrategia. Claro, la evitación la vemos, por ejemplo, cuando el alumnado no hace la tarea porque da por hecho que no le va a salir. Entonces directamente no lo intenta. Bueno, es una mezcla de las dos, ¿no? Al dar por hecho que no te va a salir, estás un poco rindiéndote. Estás rindiéndote o... Bueno, hay algunos que es rendición, ¿vale? El hecho de decir, no me sale, pues entonces no, ¿para qué me voy a molestar en hacerlo? Hay otros que solo tienen rendición, en que lo intentan, no pueden, pero cuando vas y les animas, les preguntas, te dicen, no, si es que a mí no me sale, si yo ya sabía que me iba a salir mal, si lo he hecho por hacer, pero por lo menos lo intentan. Sí. Y luego hay gente que directamente... no tira la toalla, o por lo menos no lo hace explícitamente, pero estoy pensando en alumnado que a lo mejor es un poco más disruptivo o que pasa de todo, que ni siquiera presta atención a las cosas porque automáticamente ya están saliendo de lo que es la dinámica de la clase y no quieren ni siquiera entrar al carro de intentarlo. Sí. Tienen un relato diferente, digamos, ¿no? Este tipo de estudiantes. Sí. Hay una tercera opción, creo, que lo ha dicho Javi, y que a lo mejor no sé si no está en el artículo mencionado, que es la hostilidad. Contestar con hostilidad. Y eso yo lo veo mucho. Al final es es evitarlo, pero tienes como que vengarte, porque el sistema, los profesores son los responsables de ese estrés, de me estás obligando a hacer ecuaciones y no las entiendo. Así que están los alumnos que caen rendidos y pasan de ti, o dicen lo que dice Alberto, no puedo, no soy tonto, y luego está el de me fastidia que me digas que estás poniendo en evidencia que soy tonto, así que te ataco. Y esa no es despreciable, ese porcentaje de gente, ¿eh? Sí, eso no estoy seguro de si lo mencionan en la introducción. Realmente todo esto que estamos diciendo ahora mismo es el contexto, no es todavía el artículo. Pero claro, obviamente los problemas como de agresividad, de violencia en las aulas, pues merecen otro artículo enteramente diferente que no es este, ¿no? Y a lo mejor lo mencionan, pero como que lo dicen como una posible consecuencia de este estrés, ¿no? Entonces, bueno, visto esto, lo que los psicólogos proponen a la hora de gestionar este cuadro, porque lo que dicen es, la idea de el estrés va a desaparecer y yo voy a aprender sin ningún problema y sin tener que someterme a ningún tipo de tensión, es una idea flower power que no va a ocurrir. Entonces, creo que hay mucha gente que sí cree que la educación solo sería buena si aprender, si educarte, fuese algo que no te generase ningún tipo de malestar, ningún tipo de esfuerzo, si fuese como una especie de carretera sin rozamiento, ¿no? Y los psicólogos en general dicen, chicos, la mente humana no funciona de esta manera. En general, la mente humana, cuando tú la pones en una situación que no es a la que está acostumbrada, reacciona con cierta cantidad de estrés. Y parte del proceso de educación es estar sometido a diversos tipos de estrés para que cuando te encuentres en el futuro cosas parecidas no sea traumático en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que los psicólogos proponen es que las personas aprendan a ver el estrés desde otro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, el estrés se puede entender como la prueba física de que me estoy esforzando, ¿no? Y por lo tanto de que ese esfuerzo va a dar unos frutos. Yo a veces lo pienso cuando hago deporte, ¿no? En plan de, ¡buah! ¡Qué agujetas que tengo! Eso es bueno. Quiere decir que hoy me he esforzado mucho y por lo tanto que he cumplido mi objetivo de hacer deporte, ¿no? Pues con el trabajo intelectual puede ocurrir algo similar, ¿no? También se puede ver el estrés como una reacción protectora, ¿no? Pensar algo del tipo, estas sensaciones desagradables son la prueba de que mi cuerpo está preparándose para la batalla intelectual en este caso, ¿no? Esperemos que no sea otro tipo de batalla. Y gracias a eso voy a rendir mejor, ¿no? Entiendo que este tipo de actitudes, que yo creo que son actitudes bastante elaboradas,
las habremos visto menos veces. Yo, de hecho, las veo pocas veces incluso en adultos. Creo que, no sé si es una cuestión de la sociedad española o el mundo en general, pero tengo la sensación de que no solemos tratar de cambiar la mirada respecto al estrés, sino que en general la evaluación del estrés es casi siempre negativa. No sé si vosotros habéis visto a personas en vuestro entorno, ya no digo ni siquiera estudiantes, que enfoquen el estrés de una manera positiva, o que al menos intenten hacerlo, porque obviamente el estrés es como desagradable, pero ese desagradable puede ser como el preludio de cosas mejores o puede verse de otras maneras. Yo no conozco ahora mismo así a nadie. Yo lo intento, como dices tú, Alberto, darle la vuelta, pero es difícil. Sí. Pero es que ahora lo que tú estás diciendo a nivel social, publicidad, redes, el mensaje que te está llegando es fuera el estrés. O sea, exacto. Empodera tu ocio para liberarte del estrés. El estrés es el enemigo. Sí. Efectivamente, el estrés es malo, todo lo que te saque como de una sensación de confort debe de ser algo negativo necesariamente, y creo que ese mensaje es un mensaje equivocado, porque la vida tiene un montón de cosas que te sacan de tu zona de confort y porque te ata las manos a la espalda, en cierta manera. Es que yo qué sé, para aprender a jugar bien a fútbol, pues los buenos futbolistas se han pasado no sé cuántos años pegando golpes a un balón cuando eran pequeños, y seguro que se han frustrado porque les salía mal, pero bueno, han seguido intentándolo y al final han sido futbolistas excelentes. Alberto, pero al mismo tiempo hay mucho mensaje en la sociedad de sal de tu zona de confort. Sí, exacto. Porque eso es como muy intelectual, de supérate. Pero no te dicen que eso conlleva un esfuerzo y un estrés. Claro, porque dar mensajes aislados no requiere ser consistente lógicamente. Uno puede decir frasecitas y a lo mejor las frases, pues bueno, son un sinsentido cuando las pones juntas, pero tú las dices y estupendamente, ¿no? Javi, ¿querías decir algo? Sí, yo creo que también influye, y además tiene relación con esto de las frasecitas, en el hecho de que a veces se confunden términos como, por ejemplo, la frustración con el estrés y con la ansiedad. Y cuando se dicen frasecitas de este estilo, te están diciendo que te liberes del estrés, pero claro, pensando en el estrés como cuando ya estás al borde de un ataque de ansiedad. Y el estrés no tiene por qué llegar hasta esos niveles. Obviamente, cuando llegas a ese punto, tienes que parar y tienes que buscar una manera de bajar tus niveles, porque si no, no vas a rendir en condiciones. Aquí estamos hablando de unos niveles de estrés llevaderos, aceptables y razonables. Y para poder superarlo, uno tiene también que saber reconocer la frustración que produce el no saber hacer algo o el enfrentarte a algo para lo que no estás preparado, porque si no superamos esa frustración inicial no vamos a poder avanzar y resolver el problema en cuestión. De hecho yo puedo contaros, si queréis, un ejemplo que me parece que es análogo. Claro, yo tengo 43 años, no soy adolescente y todas estas cosas, ¿no? Pero un ejemplo en mí que es análogo a este trabajo que han de hacer los estudiantes, que es que yo, a veces, para hacer divulgación me tengo que leer papers, como me he leído por ejemplo. Y los papers no los entiendes a la primera. Los papers no son un camino planito en el que dices, ay, mira qué bien, estoy entendiendo todo. Por varias razones. Porque no eres un experto en el campo, porque el paper está mal escrito. Hay muchos papers fabulosos científicamente que están horriblemente mal escritos, porque te hace falta una serie de conceptos que no tienes y tienes que salir del paper e ir a buscar por internet qué es esto otro. Entonces, el proceso de lectura de un paper es un proceso vagamente estresante. Dependiendo del tiempo que le puedas dedicar, claro, si le puedes dedicar 5 horas es menos estresante que si tienes que entenderlo todo en 1 hora, ¿no? Pero yo siento ese estrés. Yo estoy leyendo el artículo y digo, jope, me quedan todavía 5 páginas. Madre mía, no entiendo nada de esto y yo tengo que hacer un programa. ¿Pero cuáles son las ideas principales? Todas estas preguntas generan cierta cantidad de estrés, ¿no? Y yo pues supongo que un estudiante lo vivirá de otra manera, un estudiante de secundaria, pero sin duda es un tipo de estrés como similar. Y yo hago el ejercicio de decirme a mí mismo, qué bien que me esté pasando esto, porque quiere decir que estoy tratando de encajar las piezas. Y que esas piezas eventualmente encajarán, porque además yo tengo la ventaja de tener, digamos, un historial. Y en mi historial esas piezas han encajado otras veces en otros papers, pues ¿por qué no van a encajar también con este, no? Entonces, bueno, yo me hago todo este ejercicio para decirme a mí mismo, esta tensión que siento es la tensión adecuada para entender este paper. Y cuando he leído estas cosas, como que me ha pasado una cosa parecida a la del artículo del programa anterior, que es que he puesto en palabras, le he puesto nombre a las cosas que yo decía, ¿vale? He visto esto y he dicho, si esto en el fondo, yo he hecho esto.
Y también he descubierto cosas que yo no hacía. Entonces, bueno, está interesante leer estas cosas. Tengo que decirles a los siguientes que quieran leer el artículo que el artículo es denso, ¿eh? El artículo es denso, hay terminología, hay cosas. El artículo de la semana pasada era, yo creo, más llevadero de leer que este, pero es un artículo interesante. Si le dedicas este trabajo, es un artículo del que puedes sacar bastantes cosas interesantes. Entonces, bueno, sigo con este asunto. Ya he dicho al principio que la metodología que el artículo propone para tratar de hacer este salto de el estrés es malo, quiero alejarme de él, a el estrés quizá no es necesariamente malo y me sirve para llegar a algún sitio, ¿no? La metodología es que los estudiantes completen lo que ellos llaman una intervención, que es pues un formulario online que contiene varias cosas. Contiene información, contiene algún ejercicio práctico, trata de enseñarles cómo funciona la fisiología del estrés para que entiendan lo que está pasando en su cuerpo cuando sienten todas estas cosas y para animarles también a que lo vean como algo natural y que no supone un peligro. Y esta fisiología del estrés, voy a daros algún detallito, pero es muy, muy variada. Por ejemplo, cuando uno está estresado, pues el corazón se le acelera, ¿vale? Cosa que prácticamente todo el mundo nota. También ocurre que se constriñen los vasos sanguíneos periféricos. O sea, te llega menos sangre, digamos, a las manos y se concentra la sangre como en el interior, en los órganos vitales. Esto es muy lógico, porque el estrés evolucionó para reaccionar a situaciones que ocurren en la naturaleza. Entonces, esas situaciones que ocurren en la naturaleza puede ser he escuchado un ruido y a lo mejor hay un depredador del que me voy a tener que defender, o soy un depredador y tengo que cazar a esa presa porque de lo contrario me voy a morir de hambre. Entonces, claro, todo esto es como llevar la sangre a donde tiene que estar. Tiene que estar en el cerebro para que yo esté concentrado, tiene que estar en los órganos vitales, tiene que estar en los músculos, tiene que estar en tal y cual. Entonces, son todo como respuestas muy normales, ¿no? Hay otro tipo de respuestas asociadas a estas, como por ejemplo que se segregan ciertas hormonas. La más, no sé si la más famosa, pero bueno, una de las importantes es el cortisol. Cortisol es una hormona que en grandes cantidades nos hace sentir mal, ¿vale? Básicamente no te sientes bien cuando tienes cortisol en tu sangre y en personas que han estado como sometidos a ansiedad y a estrés durante mucho tiempo se puede hasta cronificar. Luego hablaremos un poco de esto en el entorno escolar. Puedes llegar a tener como unos niveles de cortisol anormalmente altos a lo largo, en todo el día, cuando estás sometido a estrés y cuando no, ¿vale? Entonces, bueno, estos son respuestas fisiológicas diversas que hay y que por sí mismos no son ni buenos ni malos. Nos hacen sentir de tal o cual manera, pero no son nocivos para nuestro cuerpo. Entonces, aquí es donde viene la parte importante, que es que la percepción negativa en torno al estrés, en torno a la tensión, la ansiedad, todas estas cosas, aparece cuando la situación que genera esto la percibimos como dos cosas. Son dos palabras que todos los psicólogos mencionan, que es dañino y incontrolable, ¿vale? Algo que te va a hacer daño y que tú no puedes controlar es una cosa que te pone muy, muy nervioso, ¿vale? Esto los psicólogos le llaman percepción del peligro. La palabra threat en inglés, peligro en español, viene asociada a esto. Entonces, estos dos rasgos, dañino e incontrolable, son los rasgos que nos gustaría como desactivar. Porque en el momento en que esta cosa pues nos hace sentir un poco mal, pero no es dañina, pues ya no es para tanto. Y en el momento en que nos hace sentir un poco mal, pero la podemos controlar, pues tampoco es para tanto, ¿no? De hecho, en mi opinión, la reacción de el estrés es malo, tengo que evitarlo, es perfectamente racional si la cosa que lo está provocando es dañina e incontrolable. Pues ¿cómo no vas a querer evitarlo? Si te va a hacer daño y no lo puedes controlar. Quiero decir, es perfectamente normal y cuando a veces nos frustramos de, joder, estoy estresado y no me gustaría estar tan estresado, pues en realidad lo que tenemos que hacer es desactivar este tipo de rasgos que hay detrás del estrés y no el estrés mismo. Porque si el estrés mismo no es ni dañino ni incontrolable, pues a lo mejor no nos molesta tanto, ¿no? Entonces, vamos ya al detalle de lo que este artículo dice. Javi. Sí, solo una pregunta. Entiendo que cuando estamos hablando de dañino, estamos hablando en el sentido más amplio. Quiero decir, no solo dañino físicamente, sino también algo que nos pueda afectar psicológicamente de una forma que nosotros percibamos como un daño personal. Es muy interesante esta pregunta. Yo no soy experto en psicología, aunque llevo años haciendo terapia, con lo que algo he aprendido con el tiempo. En realidad lo importante es la percepción. O sea, no es el daño concreto que te pueda producir, sino que tú lo percibes como dañino. Y efectivamente, eso puede ser 100 cosas. En cada cabeza el daño puede ser una cosa distinta. Entonces, sí, efectivamente. Si tú logras desactivar esa parte de esto me va a hacer daño del tipo que sea,
seguramente vas a vivir esa situación, digamos, de una forma un poquito más neutra. No voy a decir con alegría, pero sí no vas a tener esa especie como de pulsión de ostras, tengo que irme de aquí, ¿sabes? Que es la pulsión que hace, yendo a los estudiantes, pues, que hace que los estudiantes pues, no hagan el ejercicio, se rindan a la hora de hacer el examen o este tipo de cosas, ¿no? Y que, bueno, esto es tan genérico que a lo mejor lo podríamos aplicar a nuestras vidas. De hecho, yo lo he tenido que aplicar a mi vida durante mucho tiempo y sigo en ello, ¿no? Sí, yo a veces también intento, cuando estoy en una situación así complicada, intento trabajar también sobre la parte de incontrolable. Quiero decir, si estoy en una situación que por lo que sea veo que se escapa de mi control, trato de centrar mis esfuerzos en aquellas cosas que sí que puedo controlar y que pueden ayudar a paliar esos daños. De tal manera que mi cerebro se está concentrando en algo que sí que veo factible trabajar sobre ello. Sí, hay en el cerebro y en el sistema endocrino, digamos, toda una serie de circuitos asociados al estrés y que se suelen activar todos juntos. Y cuando tú haces este ejercicio de decirte a ti mismo, no, fíjate, hay una parte que puedo controlar, voy a concentrarme en esto, se sabe, porque se han hecho pruebas neurofisiológicas, que esos circuitos del estrés se mitigan, están menos activados y por lo tanto estás segregando menos cortisol y están ocurriendo menos de todas estas cosas asociadas al estrés. Entonces, ese ejercicio es bueno. Tanto en el ejercicio de pensar en esto como menos incontrolable, o más controlable, mejor, o pensar en esto como menos dañino o no dañino, son ejercicios muy buenos porque desactivan esos circuitos del estrés, hacen que estén menos activados y nos hace más dueños de nuestras acciones. Porque claro, no estamos en modo emergencia. Si salimos del modo emergencia, podemos decidir de una manera más fría y somos más dueños de lo que hacemos. Entonces, yendo a la intervención esta que propone el artículo, explicado todo esto, ya podemos entender qué es lo que quieren hacer. Ellos dicen que en este formulario de media horita hay 2 elementos clave que quieren transmitir. Y si los oyentes están interesados en cómo se hace esto, pueden ir al artículo y en la información adicional van a tener ejemplos de estas intervenciones y tal, van a ver como preguntas de las que hacen. Yo no voy a bajar a ese nivel de detalle porque nos pasaría muchísimo tiempo. Pero las ideas básicas son, idea número 1, que nuestras habilidades no están fijadas y pueden ser entrenadas. Bueno, esto parece una tontería, ¿vale? Pero si creemos lo contrario, imaginaos que creamos lo contrario, que creemos que nuestras habilidades son las que son y que además no podemos hacer nada por cambiarlas, pues de repente tenemos muy poquitos incentivos para esforzarnos, ¿no? Imaginad un estudiante que a lo mejor sin ser del todo consciente de ello, se ha metido dentro de la cabeza esta manera de pensar de, no, bueno, es que yo puedo lo que puedo y, en fin, esto no se puede cambiar nunca y yo voy a ser tonto el resto de mi vida. Pues claro, es una persona que no va a tener muchos incentivos para enfrentarse al estrés que la educación requiere, ¿no? Además, claro, cualquier actividad que no superemos a la primera se convierte inmediatamente en incontrolable. Porque como nuestras habilidades están fijadas y no podemos hacer nada por superar esto, pues quiere decir que por muchas veces que lo intentemos, no tiene sentido intentar controlarlo, ¿no? Así que aunque esta idea en concreto es súper sencilla, es muy importante como convencer a los estudiantes de que no están esculpidos en piedra, ¿no? De que al contrario, somos muy moldeables, somos seres humanos y por lo tanto el esfuerzo puede servir para algo. Puede ser fructífero, puede servir para que mi yo de dentro de 2 semanas sea diferente a mi yo de a día de hoy. Y toda esta cosa que acabo de decir se llama el paradigma del crecimiento, en inglés growth, ¿vale? Que es como se le llaman en el artículo. Y luego idea número 2. Idea número 2 es que el estrés es una forma natural de prepararnos para superar un reto. Es decir, que no es una reacción espúrea y negativa, sino que es una reacción natural y perfectamente razonable y que entra dentro de lo que nuestro cuerpo hace porque la evolución es muy sabia, ¿no? Y que además, gracias a esos cambios fisiológicos, podemos rendir mejor. Es esta idea de, igual viene un depredador y yo me tengo que poner tenso para poder correr. O yo quiero cazar y tengo que estar tenso porque lo contrario se me va a escapar la presa, ¿no? Esta idea se puede aplicar también al mundo moderno, no solo a los depredadores y las presas. Entonces, esto, dependiendo de la persona, puede ser más o más fácil de comprar, más o menos fácil de comprar. Habrá gente que no te lo comprará, que dirá, no, el estrés cómo va a ser algo bueno. Pero realmente se puede. Y en esta intervención intentan como convencerte de todas estas cosas. Bueno, esto que acabo de decir se llama
tiene un nombre más largo. El paradigma de que el estrés nos puede hacer mejores, ¿vale? Stress can be enhancing paradigm, ¿no? Bueno, pues el paradigma de que el estrés nos puede hacer mejores. Entonces, estos dos elementos están mezclados en este formulario de media horita, ¿vale? Y además ellos afirman que si no los mezclas tienen un efecto mucho menos importante en los estudiantes, y de hecho lo han comprobado. Parte de las pruebas que hacen, de las que ahora hablaremos, sirven para comprobar que si tú separas estos dos elementos, la intervención tiene un efecto mucho menor. Entonces, dicho esto, podemos ir ya a describir los experimentos que hacen en el artículo, porque este artículo no sería un Nature si no tuviese pruebas experimentales de que toda esta turra que os acabo de contar tiene algún efecto en los estudiantes, ¿vale? Entonces, lo que hacen es diseñar varios experimentos muy diversos, además con estudiantes de diverso tipo. Algunos son universitarios, otros son de secundaria. No voy a bajar tampoco a ese nivel de detalle si no me lo pedís vosotros, Javi y Víctor, pero si los oyentes quieren, pues van al artículo y tienen ahí toda la información, ¿no? Y en todos, la forma de trabajar es esta, que yo creo que para gente que sepa de ciencia les va a sonar, pero por si acaso lo decimos explícitamente. En todos estos experimentos lo que tenemos es un grupo de control, y este grupo de control se somete también a una intervención, pero es una intervención distinta. Es una intervención de control que está diseñada como para ser placebo, entre comillas, en el sentido de que en esa media horita de test el grupo de control va a tener información genérica sobre la fisiología del cerebro, sobre cómo funciona la psicología, sobre no sé qué, pero no va a incidir en estas dos ideas, en la idea de que el estrés es algo natural que me puede preparar y en la idea de que nuestras habilidades no están fijadas y se pueden entrenar, sino que va a ser, bueno, un placebo intelectual acerca de cómo funciona el estrés y no sé qué. De forma que tú vas a someter más o menos a la mitad de tus estudiantes a la intervención que te parece que es adecuada y a otra mitad a esta de control, y vas a comparar. Todo lo que voy a decir es la comparación entre estos dos grupos, realmente. Entonces voy a contaros brevemente cómo son algunos de los experimentos que hacen. Hacen 6 al final. Voy a describir 3, aunque algunos van como por parejas. Los experimentos 1 y 2 son chavales a los que, bueno, estudiantes de secundaria en este caso, a los que tú sometes... No, perdón, en el 1 son de secundaria y en el 2 son universitarios. Bueno, da igual. A los que tú primero sometes a la intervención o al control y luego les preguntas cómo se sentirían si un profesor que les cae mal, porque antes de eso les has preguntado cuál es la asignatura que peor llevan, que más a disgusto están y tal y cual. Entonces tú les sometes a la intervención y luego les dices, vale, esta asignatura que me has dicho que te iba muy mal, ¿cómo te sentirías si ese profesor te dijera ahora tienes que hacer un trabajo que cuesta 5 días de hacer, pero me lo has de entregar mañana? Y encima lo has de presentar delante de tus compañeros. Esto es un caso hipotético, ¿vale? Ocurre solo en la mente de las personas. Es menos que hacer una prueba experimental. Y bueno, pues les hacen una serie de preguntas y comprueban la diferencia entre el control y los que han sido sometidos a la intervención de verdad. Y ven que los que han sido sometidos a la intervención prevén una situación ligeramente mejor. Todo esto está ocurriendo en su cabeza, es hipotético, ¿no? Pero se ponen en esa situación y se encuentran un poquito mejor que los que han sido sometidos al control. Una variación de este experimento es lo mismo, pero de verdad que haya una tarea. O sea, tú haces la intervención o el control-intervención y luego un par de días después les hacen un examen sorpresa, digamos, y ver a ver cómo se han sentido en el examen sorpresa. Lo principal no es si han aprobado o han suspendido el examen sorpresa, es cómo han reaccionado al estrés que el examen sorpresa les produce. Y efectivamente, de nuevo, ven mejoras ligeras en ese sentido. Luego hablaremos de cómo de ligeras son. Para mi mente de físico de partículas son mejoras muy ligeras, pero las ciencias sociales tienen, bueno, no pueden llegar a las 5 sigmas habitualmente, digamos. Es verdad, es que es así. O sea, la física de partículas pues, es muy exacta y hay otras ciencias que no pueden aspirar a esa exactitud. Los experimentos 3 y 4. Los chavales son sometidos a la intervención y luego se les obliga... Esto parece que es un test de estrés típico en psicología. A mí me parece una forma ligera de tortura, ¿vale? Los chavales son sometidos a la intervención o al control y luego se les obliga a hacer una especie de pequeño speech delante de otros chavales y estos otros
les han dicho que sistemáticamente les tienen que mirar con mala cara y cuando se equivocan en algo lo tienen que decir en voz alta. Jaja, te has equivocado, no sé cuánto. Es una especie como de tortura social diseñada para someter a estrés a estas personas. Estos experimentos son especialmente interesantes porque en ellos no solo les van a preguntar, sino que les miden la presión sanguínea y la actividad cardíaca. O sea que es un experimento más fisiológico en ese sentido. Y, bueno, pues comparas. ¿Cómo es la presión sanguínea? La presión sanguínea, por ejemplo, te va a decir esta pérdida de irrigación en la parte periférica, ¿no? Que la sangre se va a los órganos principales y tal y cual. Y la actividad cardíaca, pues es si el corazón late más rápido, pues es que estás más nervioso, mayormente. Entonces, una vez hecho esto, pues de nuevo se compara el control con los de la intervención de verdad. Y se observa en estas cosas observables una mejora significativa. Esta mejora es bastante mejor que la que aparece en los tests que son básicamente de te pregunto cómo te has encontrado, ¿vale? Eso es interesante. Claro, al final creo que te sirve más cómo se siente la gente que sus medidas objetivas. Pero que las medidas objetivas vayan en la buena dirección está también muy bien. Porque al final no somos capaces de hackear una persona para que esa persona se sienta bien cuando su corazón no late muy fuerte y se sienta mal cuando late muy rápido. Entonces, bueno, ambas cosas son como complementarias en ese sentido. Os cuento el último experimento y ya os doy la palabra, que sé que estoy soltando una turra súper larga. El último experimento es particularmente interesante porque es el más cercano a la práctica, digamos, ¿no? Lo que han hecho es irse a un instituto de barrios socioeconómicamente bajos, ¿vale? Que ya sabemos que toda esta gente pues, es más susceptible al estrés, más susceptible al abandono escolar. No sabemos cuánto del abandono escolar puede estar motivado por el estrés, pero a lo mejor una parte de él puede estar ahí. Entonces, se van a estos institutos de barrios bajos, entre comillas, y son sometidos a la intervención y después monitorizados durante varios días. Porque aquí lo que quieres ver son varias cosas. Primero, quieres ver cómo se sienten. Quieres preguntarles si tienen una visión positiva de sí mismos o negativa de sí mismos. Si se ven a sí mismos como capaces de superar las clases de la semana o dicen, esta semana no voy a ser capaz. También les piden unas muestras de saliva 3 veces al día, porque en la saliva se puede medir el cortisol. Y entonces se puede encontrar también, se puede correlacionar lo que ellos te dicen con una medida objetiva de cómo de estresados están según los niveles de cortisol. Y de hecho, lo que dicen artículos anteriores y tal, es que la gente que está sometida a estrés durante mucho tiempo tiene niveles de cortisol altos y es lo que encuentran ese tipo de cosas en estos estudiantes también. Entonces, bueno, tienes todas estas medidas y entonces, una vez hecho esto, pues se les somete a la intervención, se les somete al control y en unos días después de eso se les vuelven a hacer todas estas medidas, ¿no? Y lo que se observa es mejoras ligeras a moderadas en el bienestar declarado y que son mucho más acusadas en días de más estrés. En días que te han dicho hoy va a ser un día terrible, los que han sido sometidos a la intervención han mejorado mucho más que los que han sido sometidos al control, lo cual se entiende como una prueba de que esta intervención está yendo al lugar adecuado, entre comillas, ¿no? También las mejoras son mayores en aquellos que declararon al principio tener una imagen negativa de sí mismos, ¿vale? En los tests iniciales, los que dijeron, yo creo que soy un inútil, también hizo como más efecto la intervención. Y los niveles de cortisol, que es la parte como objetiva, se observa una mejora ligera, que por otro lado es lo esperable, porque lo esperable es que muchas de estas personas estén instaladas en un nivel de cortisol alto y que baje incluso un poco es buena noticia, pero no aspiras como a que baje completamente porque para eso requerirían terapia y toda una serie de cosas, ¿no? Además, hay una cosa bien interesante, que es que después de hacer todo esto, tú puedes seguir monitorizando la performance académica de estos estudiantes. Ya no hace falta hacer nada más, solo hace falta que te digan qué notas han sacado, ¿no? Y lo que han visto es que los estudiantes que recibieron la intervención obtuvieron mejores notas en las asignaturas que siempre están asociadas a mayor esfuerzo, que nos guste o no, son las STEM, son las de matemáticas, física y todas estas cosas. Y efectivamente los estudiantes que fueron sometidos a la intervención, creo que la tasa de aprobados en el control era como 50% y en los sometidos a la intervención era el 67% o algo de esto. Bueno, no es una mejora increíble, pero es una cierta mejora, ¿no? Es algo. Yo creo que todos los resultados de este artículo se pueden englobar en estos números que acabo de decir.
Tengo la sensación de que esta intervención no nos va a sacar de pobres, no va a hacer que todo el mundo acepte el estrés maravillosamente, pero puede ayudar a algunas personas. Y parece claro que a los que están peor, a los que tienen peor imagen de sí mismo, a los que están más estresados, les ayuda más que a los que no. Lo cual es interesante. No sé qué os sugiere todo esto que acabo de contar, que ya sé que he hablado durante mucho rato, lo siento. No, bien. A ver, a mí los resultados me parecen esperables, ¿no? Luego habría que medirlos bien para saber los datos. A final de cuentas, a ver si he pillado yo bien la idea general, ¿Sí? Se ha probado que intervenir de una forma que te está ayudando a entender el estrés va a mejorar. Es esperable, o sea, simplemente lo comparo como si llegas y durante una semana de unos exámenes das mensajes positivos de venga, va, tenéis que conseguirlo, sé que va a ser duro. Eso también marcaría una pequeña diferencia, aunque fuera ligera. La pregunta es cuánto se va a mantener esto en el tiempo y cuántas veces tienes que retroalimentar esa prueba de 30 minutos. Y luego me gustaría matizar una cosa, a ver qué opináis. Has dicho que había una mejora de un 17% en los resultados académicos. Sí. A mí me gustaría saber cómo son esos exámenes, porque son exámenes corregidos por sus profesores, que son conscientes de todo este montaje, que podrían estar sometidos a un sesgo de ya ver al alumnado de una forma distinta a la hora de corregirles, ¿o es un tipo test que corrige una máquina? Bueno, no dicen quién corrige esto, pero lo que sí dicen es que la prueba es de doble ciego. O sea, que los profesores no saben a quién se le ha dado el control y a quién se le ha dado la intervención. Porque o sea, podrías, sin quererlo, de forma subconsciente, creer en este sistema y rascar a los alumnos que han sido ayudados, ¿no? O al revés. Claro. Esto es como de primero de ciencias sociales, ¿no? Las cosas, si puedes, las has de hacer con doble ciego, porque de lo contrario... Además, es que precisamente estamos hablando de algo que es equivalente como a un placebo, ¿no? Es algo parecido a un placebo. Los chavales, sí. Los chavales no deben saber qué prueba han hecho sus amigos. Porque si lo saben, este ha hecho otra distinta, y entonces pueden empezar a racionalizar de entonces la mía era la tonta, o este tipo de cosas, ¿no? Y en respuesta a tu primera pregunta del paso del tiempo, en uno de los experimentos, creo que es en el del grupo 1 y 2, se les hace la prueba unos pocos días después de la intervención y luego se les vuelve a repetir al cabo de 3 semanas. Y lo que se observaba es que efectivamente, pasadas las 3 semanas, había menos efecto, se había reducido como a la mitad, si no recuerdo mal, pero seguía existiendo ese efecto. Entonces, bueno, ellos no proponen nada en este sentido, pero lo señalan y pues parece evidente de este dato experimental, pues que habría que repetirlo de vez en cuando, ¿no? Cada 2 semanas o cada mes o algo así. Me hace pensar en gente que va a terapia y está muy mal, pero ya la primera consulta donde se te escucha, sales ya con un chute de energía positiva, de guau, o sea, puedo salir de esto. Pero claro, si tú no vas reiteradamente a terapia, vuelves a caer. Eso es algo parecido a lo que está pasando aquí. Sí, efectivamente. Solo que ahora se ha medido experimentalmente, algo que a lo mejor un psicólogo te diría que ve en el día a día, ¿no? Sí. No, está bien. Javi, ¿querías decir algo? Sí, yo una de las cosas también que iba a preguntar era precisamente eso, lo del cuánto se mantiene este resultado positivo en el tiempo. Pero bueno, eso ya lo hemos comentado. También cabría preguntarse si el hecho de repetir el mismo formulario cada cierto tiempo para paliar esa pérdida de efectividad según va pasando el tiempo, si acaba haciendo que pierde eficacia el propio formulario, porque claro, están repitiendo las mismas cosas, porque al final, cuando vas a terapia, el psicólogo se adapta a tu situación, a las novedades que ha habido, qué cambios han ocurrido, qué cosas te han servido, qué cosas no. Entonces es como más dinámico. Aquí estamos hablando de un formulario que se tendría que repetir tal cual. Entonces, quizá eso daría pie para abrir una continuación de esta investigación y comprobar si la repetición del cuestionario tiene la misma efectividad pasado un tiempo o si habría que buscar otras estrategias para tratar de mantener esos niveles de mejora. Sí, estoy muy de acuerdo. Tiene mucho sentido lo que dices. Yo debo reconocer que no soy muy ducho en ciencias sociales, he leído mucho menos de ciencias sociales que de naturales, pero sospecho que esto que dices debe de ser conocido. No en este caso a lo mejor, pero como que seguro que muchas de estas cosas se habrán hecho pruebas en el tiempo y que se sabrá cuánto tiempo suelen durar estas cosas. O sea, habrá una idea de lo que los físicos llamaríamos el orden de magnitud. Habrá una idea de que si pasa un año ha quedado en 0,
pero que a lo mejor en 2 semanas todavía se conserva y todo este tipo de cosas. Entonces, yo supongo que ellos lo tendrán en mente y que esto además estará mirado. A mí, ya os digo, el artículo me parece que es interesante, está publicado en Nature y creo que no es casualidad, porque todas las cosas que yo como físico me preguntaba, yo iba leyendo toda esta introducción teórica que os he hecho un poco a vosotros y decía, bueno, todo esto está muy bien, tiene sentido y tal, pero por favor deme las pruebas experimentales. Y cuando llegas a la parte de los experimentos, empiezas a ver, bueno, esto no está mal. Seguramente se podrían hacer otros experimentos, aparte de estos, pero esto no está mal y apunta todo en la dirección correcta. Y en ese sentido yo me medio convencí y entendí por qué el artículo está en Nature. Porque un artículo puramente teórico que expone una idea interesante es un artículo que Nature no te publica. Nature tiene vicios y tiene virtudes, tiene las dos cosas. Pero uno de sus vicios no es publicar cosas que no están corroboradas por la experiencia. Ese no es. Nature publica cosas que de verdad son científicas en ese sentido. Y por cierto, relacionado con eso, creo que es interesante contarle a nuestros oyentes, sobre todo a los que les gusten más las matemáticas y sepan interpretar estas cosas, que cuando yo hablo de mejoras ligeras, lo que estoy hablando es, ellos miden la diferencia entre el control y la intervención en lo que ellos llaman unidades de desviación estándar, ¿vale? Con lo que tenemos que imaginar es que el control es una gaussiana, ¿vale? Incluso en el propio control hay gente pues, que se siente mejor y se siente peor, que siente más estrés y que siente menos estrés, y cogen la típica anchura de la gaussiana, que es un poco la anchura a la mitad de la campana, y te miden la mejora en unidades de cuánto de eso hay. Y lo que vemos es mejoras de 0,25 unidades, o sea que en realidad estaríamos diciendo que la gaussiana del control y la gaussiana de la intervención están bastante cerca, ¿vale? No estamos hablando de que estén a lo que ellos llaman unidades de desviación estándar, los físicos de partículas le llamaríamos sigmas, ¿vale? Entonces, no llegan a tener ningún resultado que esté a una sigma. No digo a 2 o 3 sigmas, no. Están todo el rato en resultados, si yo estoy interpretando bien esto, de 0,2 sigmas, 0,1 sigmas, 0,3, con lo que, bueno, yo hablo de mejoras ligeras en ese sentido porque mi cabeza de físico de partículas me obliga a que menos de una sigma no puede ser otra cosa que ligera. De hecho, mi cabeza de física de partículas me dice menos de una sigma no es nada, no existe. Pero si esto se ha publicado en Nature es porque para ciencias sociales esto es suficiente, ¿vale? Sí, las personas no son electrones. Exacto, efectivamente. Y no solo eso, estamos hablando de una mejora sin necesidad de acudir a terapia y haciendo un formulario de 30 minutos. Voilà. Que yo creo que eso es parte del impacto que ha llevado a que esto haya sido publicado en Nature. Sí, estoy de acuerdo. Es bastante impresionante en ese sentido, porque que haya una mejora incluso pequeña, simplemente pasándote media hora delante de un ordenador leyendo cosas y haciendo clic y escribiendo un pequeño texto, pues oye, no está nada mal, ¿eh? Viene a decir... Ellos es una de las conclusiones que sacan cuando llegan a las conclusiones, que es que como sociedad estamos mal educados en este sentido. O sea, que los chavales vienen con un montón de ideas negativas de casa, que todos tenemos, tienen los chavales y tienen los adultos, de el estrés es malo, yo soy tonto y no voy a poder nada de esto. Y todas esas ideas son un poco que son ideas muy básicas contra las que lucha esta intervención. Y están tan metidas ahí que un formulario de media hora online pues te sirve para algo. Es como una intervención a granel, ¿no? Es en plan, no puedo pagarme una personal, que sería lo ideal, un tú a tú, pues bueno, un poco así, un parche, mejor que nada. Sí, ¿no? Lo que ellos dicen es que no es realista pensar que se pueda hacer a nivel de un porcentaje grande de los estudiantes una intervención personal. Entonces vamos a ir a una de estas cosas un poco más modestas y cualquier mejora que consigamos es una mejora a un precio pequeño, entre comillas, y yo creo que es muy, muy sensato. Sí, esa es una de las conclusiones que al menos dice que es algo barato, que se podría aplicar como mejor que nada cada cierto tiempo hacer esto con los chavales. Sí, efectivamente. Y además ellos, claro, siempre están pensando en que esto se pueda aplicar en países que puedan ofrecer este tipo de cosas, pero que no se hayan de gastar una cantidad infinita de dinero en esto, porque claro, si tú le dices a España, no, es que te tienes que gastar 1.000 millones de euros en que tus chavales tengan una mejor salud mental, pues igual a España te dice, a mí me gustaría, pero no puedo, ¿sabes? Entonces, bueno, este tipo de cosas no es tan mal. También ellos no afirman que esto sea la panacea, ¿eh? No afirman de hemos llegado al final del camino, implementemos esto, que de verdad ya hemos encontrado la manera. Sino que lo que dicen es, creo que estos resultados apuntan a que estamos en la dirección correcta y seguramente lo que tenemos que hacer es
seguir en esta dirección y encontrar como intervenciones mejores que de esta forma permitan pues llegar a media sigma, ¿no? O llegar a una sigma en el mejor de los casos. Pero no estamos ahí todavía. Entonces, es un primer artículo, es lo que le gusta a Nature, ¿no? Esta cosa de hemos roto lo que parecía ser un techo de cristal, ¿no? Y luego, pues habrá gente que intentará mejorar esto. De hecho, el artículo es del 22 y no he podido hacer el ejercicio de ver qué más cosas han hecho desde entonces estos autores, pero a lo mejor han avanzado en este sentido. Vamos a dejarlo aquí, vamos a contar solo este artículo y a lo mejor les sigo un poco la pista y contamos otras cosas en capítulos futuros. Bien, sí. Javi, ¿querías comentar algo? Sí, yo creo que también uno de los puntos interesantes de esto es que en aquellas personas, una de las cosas que comentaban es que aquellas personas con mayores niveles de estrés se encontraba una mayor repercusión. Sí. Entonces eso puede tener una especial utilidad precisamente, pues pienso en alumnado que tiene problemas de ansiedad, bien sea de ansiedad social, bien de ansiedad frente a los resultados académicos, o incluso me ha pasado también encontrar a alumnado con alta capacidad intelectual que está acostumbrado a lo mejor en cursos bajos que con poco esfuerzo es capaz de sacar buenas notas y que llega un momento en el que van aumentando los requerimientos de esfuerzo para poder seguir manteniendo ese nivel académico y al no tener la costumbre de repente se encuentran con una frustración que no saben gestionar y eso les genera un estrés que en ocasiones les puede llevar a un mal año. Luego muchos de ellos entienden que tienen que funcionar de una manera distinta y lo solucionan. Pero quizás remontan, ¿no? Exacto, pero con cosas como este tipo de intervenciones, pues a lo mejor se podría ayudar a reducir el intervalo de tiempo necesario para solucionar estos problemas. Como una primera intervención que ya les ayuda a comenzar a mejorar y luego esto combinado con una intervención del departamento de orientación o terapia si es necesario o lo que sea, podría la verdad es que ser muy útil. Sí, yo creo que uno de los mensajes que los autores quieren lanzar es que venimos como mal equipados de casa, ¿no? Que como sociedad estamos mal educados en este sentido, entendemos el estrés como necesariamente una cosa horrible de la que deberíamos huir y no terminamos de entender que el cuerpo humano es un poco esto y por eso a lo mejor simplemente darles esa información que es un enfoque que no han visto en casa muchos de ellos, que sus amigos no hablan de ello, que en la tele no ven eso, pues a lo mejor simplemente esa cosa les da una serie de herramientas en su propia cabeza para poder lidiar mejor. Y yo creo que eso es estrictamente cierto. Creo que vivimos en una sociedad cuya formación psicológica es, pues, francamente mejorable, ¿no? Siempre nos quejamos los de ciencias de que la gente sabe poco de ciencia, que hay poca cultura científica, y es completamente verdad. Pero si mirásemos la cultura psicológica de vivir de manera sana y de enfocar las cosas de manera sana, creo que veríamos que quizás es todavía peor. Muy bien, pues yo creo que ya nos hemos pasado aquí un rato hablando de este artículo. Creo que ha sido bien interesante. Animo a los oyentes a que lo lean. Además, ahora ya sabéis que hay inteligencias artificiales que te traducen las cosas al castellano, que hay inteligencias artificiales exclusivas para leer artículos, que tú vas a esa página y le das el PDF de un artículo y ella te lo explica en palabras como más sencillas. O sea que todo el mundo puede tener acceso a este tipo de artículos y tratar de entenderlos. A mí se me ha parecido bien interesante. No creo que sea un antes y un después en la historia de la humanidad, pero es un caminito bien chulo en el que a lo mejor podemos avanzar y descubrir cosas, pues, para mejorar la vida de nuestros estudiantes y a lo mejor hasta las nuestras, como nos descuidemos. Así que nada, muchas gracias, Víctor, por estar aquí. A ti, Alberto, y a ti, Javi. La verdad es que es interesante. Me he dispersado poco, porque además he intervenido menos porque me he pasado el rato pensando, ¿no? En mis propias situaciones y en mis alumnos y ver hasta qué punto yo podría hacer esto en mi aula. No con ese test, pero intentar hacer yo mi propio test con ellos, ¿no? Y dedicarle cada mes media horita. Sí, fíjate si son experimentales estos programas, que este es un programa que me he pasado yo soltando una turra impresionante, que yo creo que nunca había ocurrido en este podcast, básicamente. Ahora hay una competencia matemática, la 8, que habla de la matemática y su relación emocional y tal. No deja de ser un poco esto, se podría ver. Pues nada, muchas gracias, Víctor, de nuevo. A ti. Gracias, Javi, también por estar aquí y por tus comentarios. Nada, un placer. Yo la verdad es que he disfrutado bastante. Ha sido un artículo que ha dado bastante para reflexionar no solo sobre la práctica docente, sino sobre cómo afrontamos nosotros mismos ciertas tareas. Sí, efectivamente.
Y como siempre también muchas gracias a los oyentes. Esperamos que el programa les haya gustado, aunque haya sido así un poco distinto. A ver qué opináis sobre estos programas en los que tratamos artículos. Decídnoslo en los comentarios, mandadnos correos, lo que sea, porque nos interesa. O sea, si para vosotros esto no tiene ningún interés, pues podemos hacer otras cosas. Pero si os interesa, pues igual podemos meter uno de vez en cuando también. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, como siempre. Y al otro lado de esta sintonía tenéis el próximo programa de Los Ignorantenautas.